Torá, abran sus Tanaj, aleluya, sus cuadernos, colores, así los más pequeños van dibujando, los más grandes van haciendo ya un arte, ¿verdad? Aleluya, y tomando nota. Comenzamos en el cuadernillo Tefilá número 1, Emet, aleluya. Es algo que en la intimidad, de esto que les voy a empezar a hablar, aleluya, esta es la segunda parte de lo que vimos al comienzo. Tremendo, en los tiempos señalados, la Moadín de Yahweh, y cómo ocurría en los días de Yahshua, y por qué Levítico 23 lo estamos entendiendo a través de Yahshua, el Mashiach. Vamos a entenderlo a esto paso a paso. Aleluya, bendito Yahweh, Akadosh Baruj Hu, nuestro Elohim y Melech. Bau ata Yahweh Eloheinu Melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan anu etogato, Bau ata Yahweh noten atogá. Beshem Gadol Yahshua Moshiach, Akadosh Baruj Hu, Omen Emet, aleluya. Y en la intimidad con el Akadosh Baruj Hu comenzaba, y siempre que entraba en esa intimidad con él solito, y lo sigo haciendo, le canto primero, empiezo a charlar con él, le digo, precioso Yahshua, precioso Abacador, Ruach HaKodesh, ven aquí a este lugar, estás invitado aquí en esta intimidad conmigo. Es algo que te lo traspaso para que tú también puedas hacerlo con mucho ajaba, con mucho amor. ¿Emet? Aleluya. Este está en el cuadernillo de Tefilá número 1. Cuando vean, van a ver dos corcheas que dice cantamos, y dice sí. Dueño de mi alma, de mi vida, de mi mente y de mi ser, soberano de los mundos creados, dueño de mi alma, de mi vida, de mi mente y de mi ser, soberano de los mundos creados, amo de mi alma, de mi vida, de mi mente y de mi ser, soberano de los mundos creados, amo de mi alma, de mi vida, de mi mente y de mi ser, soberano de los mundos creados. Melech Tzadik de amor, Rey de luz nuestro Adón, Yahshua Moshiach, Melech Tzadik de amor, Rey de luz nuestro Adón, Yahshua Moshiach, Melech Tzadik de amor, Rey de luz nuestro Adón, Yahshua Moshiach. En tus cámaras estás creando la vida, en tus cámaras estás formando el amor, en tus cámaras que preparas a tus hijos, aquellos que te aman, mi Abacados. En tus cámaras estás creando la vida, en tus cámaras estás formando el amor, en tus cámaras que preparas a tus hijos, aquellos que te aman, mi Abacados. Dueño de mi alma, de mi vida, de mi mente y de mi ser. Aleluya, Abacados, que sea tu Ruach HaKodesh, Padre eterno, llenando este lugar, llenando nuestras vidas, que sea tu Ruach HaKodesh, Padre eterno, de nuestra cabeza hasta nuestros pies, que seas tú hablando, Padre eterno, y enseñándonos tu Torá, cómo fueron esos días extraordinarios. Te amamos, Padre eterno, Todara va por redimirnos y perdonarnos, Todara va, Padre eterno, por llenarnos de tu ajabá en nuestras vidas. Yahshua HaMashiach, a quien adoramos y exaltamos, Emet. Aleluya. Aleluya. El día 14, cuando Yahshua ya está en el madero, a partir de la hora tercera, que es cuando se presentaba el sacrificio de la mañana, eso representa el sacrificio de él viniendo como el Aleph, aleluya, hace 2000 años. 7 horas más tarde, aleluya, él entregaría el Ruach a las 15 horas entre las dos tardes. Primera tarde comienza en la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 15 horas, y desde la hora novena él entregó el Ruach, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. 3 días después, él resucitaría
3 días y 3 noches la señal del profeta Jonás, que significa en hebreo paloma, algo que hace referencia a Ruach HaKodesh. Aleluya. Él estando en la Taf, en el madero, dio su vida por nosotros, nos compró. Y ahora les invito, por favor, que vamos a ver lo que estaba pasando en ese momento. Cuando vino un terremoto y las piedras se partieron, les enseñé en el primer pregón que donde estaban los santos, los Kedoshim Kedoshot en sus sepulcros, en un sector donde solamente había Kedoshim Kedoshot, ahí, en ese sector, cuando vino el terremoto, las piedras se partieron, se marcaron los sepulcros, como los levitas que están marcando las 10 gavillas en el mismo momento exacto que cuando vino el terremoto y Yahshua está en el madero. Ellos están en los campos de cebada. Ellos no pasan la hoz por abajo. Aleluya. Ahora vamos a entender cómo fue ese evento, cómo era en la época de Yahshua. El día 14, entre las 2 tardes, se pasaba y se marcaban 10 gavillas. Esto es atar gavillas. Y cuando dice marcar, es porque en el contorno de afuera de la gavilla, cuando está atada, se marcan, ¿sí? En vez. Entonces, donde estaban estos sepulcros de los santos, 500 de ellos quedaron marcados. Aleluya, quedaron marcados. Entonces vamos a prestar atención ahorita de cómo era este evento. Le pido por favor que vamos a Yohanan capítulo 19:31. Ustedes vayan buscando, yo les sigo explicando. Fue a través de Yahshua HaMashiach que él es la primicia de resurrección, lo entendimos en el primer pregón. Resucitó en un Shabbat, el Adón del Shabbat, todo lo hace en Shabbat. Vamos a ver esto. En 6 días creó los cielos y la tierra, en el 7º día descansó. Aleluya. En un Shabbat, en un mes shabático, que es en una fiesta shabática, en el 7º mes, en la 7ª fiesta de Sukkot, nacía nuestro Adón Yahshua HaMashiach en el primer día de la fiesta de Sukkot. Aleluya. 8 días más tarde era su Brit Milá. Todo hombre que nace en la tierra bajo los preceptos de la Torá pasa un Shabbat de su vida cuando es bebé sin estar en el pacto de la Brit Milá. Luego que entra en el 8º día el pacto de la Brit Milá, también lo hizo nuestro Adón Yahshua. Él cumplió la Torá perfectamente. Entonces Yahshua HaMashiach nacía el primer día de una 7ª fiesta, aleluya, en un mes shabático, el mes 7º, aleluya, y 8 días después, en Shmini Atzeret, que es el último y gran día, él fue llevado para entrar en el pacto de la Brit Milá. El pacto que Yahweh hizo con Abraham Avinu. Esto lo podemos encontrar en Bereshit capítulo 17. Aleluya. Leemos entonces Yohanan capítulo 19:31, dice así. Entonces lo Yehudí, por cuanto que era la preparación del Pesaj, y esto presten atención, día de preparación de Pesaj, es todo un yom de preparación. Es algo que les expliqué dándole las fechas de las Moadim de este año. Entonces lo Yehudí, por cuanto que era el día de la preparación de Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, y a este día de reposo se refiere que comenzaría el día 15, el primer Shabbat alto de Hamatzot. Es el primer Shabbat o Shabbat alto o Shabbatom del año, uno de los más importantes de todo el año. Aleluya. Es el primer día de Hamatzot, panes sin levadura, para que puedan comprender. Leemos el 31. Entonces los Yehudí, por cuanto que era el día de la preparación de Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz, en el día de reposo de Hamatzot, aleluya, pues aquel día era de reposo, era de gran solemnidad. Esto gran solemnidad es porque se le dice Shabbatón, un Shabbat alto. Es el día 15, aleluya, del primer mes. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Querían hacer todo rápidamente para que ellos no tener culpa alguna y presentarse en su Shabbat alto limpios.
Aleluya, pues no sería así, ¿verdad? 32. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas del primero, asimismo como de el que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yahshua, como le tuvieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y esto se refiere a que no será quebrado hueso alguno del cordero que se debe preparar en el Pesach. Esta fue la ordenanza que la Kadosh Baruj Hu le dio a Moshe, que no se quebrara hueso alguno del cordero, que no saliera de la casa tampoco nadie ni nada del cordero que fuera ofrecido en el día que se ofreció en el Pesach en Misraín, Egipto. ¿Emet? El 32, vinieron pues los soldados, quebraron las piernas del primero, asimismo del otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yahshua, como ya le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió su costado con su lanza y al instante salió dam, sangre, y esto dam se escribe dalet mem y tiene un valor de 44. Ahora prestar atención aquí. Es un mensaje extraordinario. Nos expió con su sangre preciosa. Aleluya. Yahshua pagaba el precio y nos cubrió con su sangre todos nuestros pecados. Dam, sangre, que es la letra Dalet Mem, y Dam se pronuncia en ibrí, en hebreo, sangre, tiene de valor 44. Pero esa sangre proviene de alguien, del Aleph, aquel que es el primero, ¿sí? Yahshua HaMashiach, quien es Elohim. Cuando sumamos a Dam, Dalet Mem, adelante le colocamos la letra Aleph, que es desde quien proviene la sangre, nuestro amo del universo, se forma la palabra Adam, y tiene un valor numérico de 144. ¿Se puede entender? Tiene un valor de 144. Esto nos señala que Él pagó el precio del sellamiento para toda la tierra, para toda la humanidad, aún para los 144.000 sellados. Él es el primero, la primicia de resurrección, aún es la primicia de estas primicias de tiempos finales que podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 14, los 144.000 sellados. Yahshua HaMashiach es el primer 144. Aleluya. En su costado salió sangre y aguas. Y Main. Aquí vamos a prestar atención y es la letra Mem de valor 40, Yud de valor 10 y otra Mem de valor 40. Si quitamos los ceros de estas letras, estas tres letras, que es Main, aguas, que tiene de valor 90, lo que salió de su costado, Dam, sangre, y Main, aguas, verán que aquí arriba le quedará un 4, en el medio le quedará un 1 y aquí le quedará un 4. Vuelve a aparecer 144. Vuelve a aparecer esta riqueza dentro de Main, aguas. Él pagó el precio, aleluya. Él es la primicia de resurrección. No hay nada que anteceda a Yahshua HaMashiach. Él es la resurrección. Él es la vida, la muerte y resurrección. Aleluya. Sin Yahshua HaMashiach nadie puede llegar al Padre. Es a través de aquel que traspasa los tiempos, Yahshua el Mashiach, que podemos llegar al trono de la Kabod, al Keden de la eternidad, al Eden de la eternidad. Yahshua el Mashiach es quien domina todo trono en los cielos, en los universos, en los multiversos, en todos los mundos creados, y la tierra adorará a Yahshua el Mashiach, se postrará a sus pies, le adorará y le reconocerá que Él es el Elohim de toda carne, de todos los espíritus. Aleluya. Él es el Elohim de los espíritus de toda carne. Seguimos. Aleluya. 34, 19:34 de Yohanan. Pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y aguas, un precio de redención, un precio de libación. Y el que lo vio da testimonio, dice Yohanan. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la Emet, verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo.
Aleluya. Y esto es la mitzvah del cordero que debíamos presentar en Pesach sin quebrar hueso alguno. Shemot 12:46, Bamidbar número 9:12 y Teilim 34:20. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Sejaría, Zacarías 12:10, Apocalipsis 1:7. Verán al que traspasaron. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Nos pasamos a Yohanan 20:24. Vamos a pasar al 20:11 primeramente. 20:11. Dice, pero Miriam estaba afuera llorando. Esto es ya pasado los 3 días y las 3 noches desde que Yahshua entregó su Ruach. Después de terminar el Shabbat semanal, como ellos no podían contaminarse y estaba prohibido salir en Shabbat, cuando terminó ese Shabbat por la tarde, ellas fueron corriendo a ver a su moré con mucho ajabá y llevar especies aromáticas al sepulcro. Ya empezaría Rishon, a la caída del Shemesh de ese Shabbat. Yahshua ya había resucitado entre los muertos. Vamos a Yohanan 20:11. Pero Miriam estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 malajín con vestiduras blancas. Cada vez que lean vestiduras blancas, que es una de los 3 ropajes que encontramos en Idgalud, Revelaciones, Apocalipsis, habla de un grupo de personas, está hablando de mártires, aleluya. Y vio a 2 malajín con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, aleluya, y el otro a los pies, de donde el cuerpo de Yahshua había sido puesto. Esta es la escena que quiero que ustedes imaginen en su momento y puedan entender y recordar el Aarón Abrit o el Aarón Aedut, el arca del pacto, que tiene un propiciatorio, un arca de madera de acacia cubierto de oro por dentro y por fuera, y un querub parado aquí y otro querub parado aquí. Y ellos estaban uno a la cabecera y uno a los pies. Era para que ellos se dieran cuenta, la sangre del Mashiach, 3 días antes de su Mesías, de Yahshua, cuando vino el terremoto, cayó sobre el propiciatorio del arca, que se encontraba bajo el madero. Aleluya. Ya leemos ahorita el versículo de cómo fue escondido el arca. Aleluya. Tremendo. Ya lo leemos. Vamos de nuevo al 20:11 para poder entender bien lentito. Pero Miriam estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 malajín con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yahshua había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Vemos que ella no se introduce dentro del sepulcro, sino que ella está mirando desde la puerta del sepulcro. ¿Por qué lloras? Le dijo, aleluya, aleluya. ¿Por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi amo, a mi Adón, a mi Rabí, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y Yahshua HaMashiach estaba allí, mas no sabía que era Yahshua. Yahshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Estas son palabras de Yahshua. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, amo, Adón, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yahshua le dijo, Miriam, y volviéndose ella, le dijo, Rabí, mi moré amado Yahshua. Yahshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Leemos nuevamente el 17. Yahshua le dijo, no me toques a Miriam, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre Elohim, a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fue entonces Miriam de Magdala para
dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Adón y que él le había dicho estas cosas. Aleluya, aleluya. Estando Yahshua en el madero y cuando viene este terremoto que dice Yohanan, yo soy testigo, dice, y el testimonio, el que lo vio, da testimonio, dice en el 19:35, y su testimonio verdadero y sabe que dice la Emet verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Cuando Yohanan está anotando esto, y él vio ese terremoto que las piedras se partieron y donde estaban 500 de los santos, las piedras también se marcaron. Era cuando los levitas estaban en el campo de cebada atando 10 gavillas. Pero como les dije, ellos aún no pasarían la hoz. Esperarían el que comenzara Hamatzot, el primer Shabbat alto, el día 15, el día 16, el día 17, cuando Yahshua ya se levantó de entre los muertos en un Shabbat. El Elohim del Shabbat nació en un Shabbat, en una fiesta shabática, en un mes shabático. El Elohim del Shabbat resucitaba en Shabbat. El Elohim del Shabbat vendrá y rescatará a su pueblo en un Shabbat. El Elohim del Shabbat en un Shabbat comenzará su Shabbat milenial. Para esto guardan Shabbat, para esto guardamos Shabbat. Cuando entendemos estos tiempos y todo el sentido de por qué tú corres cada Shabbat o en el día de preparación, ¿verdad? Cada Yom, el día sexto de cada semana, no creas que Él no lo ve, todo lo anota y Él tiene un amor incondicional para con su pueblo Israel. Un día, en el mejor jalá que tú puedas hacer y realizar, en tu mejor yayin que pongas en tu mesa, Él mandará una orden para rescatar a su pueblo. Bendito Yahweh. El Rishon por la mañana, cuando Yahshua ascendía a los cielos a presentar su gavilla ante el Padre, ante Elohim, cuando le dice a Miriam, Yahshua le dijo en el 27, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Miriam fue corriendo a avisarles a todo el grupo que había visto al Moré resucitado entre los muertos. Ella anhelaba tocar sus pies, anhelaba abrazarle, pero Yahshua le dice, no me toques, debo presentar los bikurim. Él siendo el bikur, debo presentar los bikurim. Por la mañana, todos los levitas, después del Shabbat semanal, viajarían al campo de cebada. Recordarían que 3 días, exactamente 3 días atrás, en el 14, entre las 2 tardes, habían marcado 10 gavillas. Y ellos van con una hoz en su mano, la deben pasar por abajo, por la tierra, levantarán esas gavillas y deberán mecerlas como ofrenda a Tenufá. Lo mismo que tu padre, tu Mesías, mi Mesías hizo, el Rishon. Él presentaba su gavilla ante el Padre. Emet, aleluya. Fue por eso que los sepulcros de los santos también se marcaron, como los levitas marcaron las gavillas para que se levantasen de entre los muertos. Como los levitas marcaron también, marcaron la gavilla el 14 para pasar la hoz en Rishon, en el horario del sacrificio de la mañana. Así Yahshua también, en ese terremoto, en ese terremoto que estuvo entre las 2 tardes, cuando él entregaba el Espíritu, el Ruach, al Padre, marcaba los sepulcros de los santos para levantarlos de entre los muertos. Aleluya. Nos pasamos a Matillahu 27 del 52 y 53. Aleluya.
Vamos a leer aquí, Emet, del 51. 51. He aquí, el velo, el parojet del Beit HaMikdash se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los kedoshim que habían dormido se levantaron. Cuando dice se abrieron los sepulcros, se marcaron en el momento que el velo se rasgó. 53. Y saliendo de los sepulcros, después, dice, después. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, porque si no hay resurrección del Mashiach, no puede anteceder otra resurrección, porque él es la primicia de resurrección. Por eso le explicaba que si no hay Cohen Agadol que presente gavillas de resurrección, de primicias ante Elohim, levantado entre los muertos, era necesario que Yahshua Mashiach pasara 3 días y 3 noches. La señal del profeta Ayoná. 53, aleluya. Estoy en Matíahu 27, del 51 leyendo. He aquí el velo del templo se rasgó, el Beit HaMikdash se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, se marcaron, aleluya, en el momento exacto de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Muchos de los cuerpos de los kedoshim que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la ciudad Kadosh, dice, y aparecieron a muchos. Entonces ellos, ¿cuándo resucitaron? ¿Cuándo fue que ellos salieron? En Rishon. Ellos salieron de los sepulcros y abrieron, pero no podía anteceder este paso, este evento, sin que Yahshua se levantara de entre los muertos. Era necesario que Yahshua sea visto por sus amadas, aleluya, sus 7 amadas Ahayot que él tenía, sus hijas. Era necesario que los discípulos, sus talmidín, le vieran resucitado como testigos de que sí él se había levantado entre los muertos, para que él ascendiera al Padre y llevara a estos como ofrenda al Padre. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad Kadosh, todo el mundo le vio, aleluya. Esto sale muy claramente en el libro de Nicodemo, y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él, guardando a Yahshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Elohim. Y como les planteé anoche, les mostraba anoche, cuando se dicen 2 palabras para reconocer al Mashiach, tú eres el Hijo del Elohim viviente, como le dijo Natanael, tú eres el Melech de Israel. Aún los soldados romanos concuerdan en que él era el Mashiach. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Yahshua desde Galil sirviéndole. Entre ellas estaba Miriam de Magdala, Miriam madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Aleluya. Esta es la razón de cuando se mece como ofrenda tenufa o ofrenda tenufa el mecimiento, aleluya, la gavilla de cebada, el rishon. Y él nos manda que a partir de ese momento comencemos a contar 7 semanas de 7 días. Llegaremos y será un Shabbat, el último día 49, al día siguiente siempre será Rishon, día primero. Shavuot, aleluya. Entendiendo esta parte, vamos a pasar a la pizarra y les voy a mostrar algo de lo que estábamos viendo al comienzo. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Lo que hace Ruach. Él me quebrantó muy bonito. Y le amo con todo mi corazón, Él es mi Padre y tu Padre.
Bello Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Bello es Yahshua HaMashiach. Bello es Él. Mientras tanto, mientras que nos pasamos a la pizarra, les invito por favor que vamos a Corintios y van a poder tener un poquito más claro lo de estos 500. Aleluya. Vamos, Corintios 15, primera de Corintillín 15, y dice: además os declaro, hermanos, las besorá que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseverás, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Caifa y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los talmidim. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Shaul, porque yo soy el más pequeño de todos, que no soy digno de ser llamado Shaliach, porque perseguí a la Cajal, a la Keilah de Elohim, en otro tiempo. Emet, nos pasamos a la pizarra, vamos a entender, seguir viendo la parte de la conexión que hay entre Pesach, es una línea desde la entrega de su vida hasta Shavuot. Vamos a venir a esta parte de la pizarra. Les pido que anoten, que viajemos a la Torá, capítulo 23, 17. Pueden verlo en la pizarra. Aleluya. 23, 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 lejem para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Esto es Shavuot, la cuarta fiesta, como primicia o bikur para Yahweh. Y ofreceréis con el lejem 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, y serán holocausto a Yahweh con su ofrenda de sus libaciones, ofrenda encendida en olor grato a Yahweh. Aleluya. Vaikra 23:17 nos hace referencia de la cuarta, que en la cuarta fiesta, aquí tenemos, recuerden siempre, viendo de la menorá, primera fiesta, Pesach, cuarta, Shavuot, séptima, Sukkot. 3 veces subirás a Jerusalén. Pesach, Shavuot, Sukkot. El código del trono, 147. 147. Aleluya. Vaikra, capítulo 23, 17. Después de la cuenta del hombre que vamos a tener, contaremos 7 semanas de 7, empezando en un rishon, porque si empezamos a contar y el Padre nos dice, cuenta 7 veces 7, y yo le digo, Padre, ¿en qué número comienzo a contar? Y Él me mirará, seguramente se reirá y me dirá, cuenta desde el primer día de rishon. Contarás el 1, contarás el 2. Aleluya. Entonces, hemos dibujado aquí estos 2 círculos como los 2 lejem de trigo. Aquí hay alguien que ya se presenta en lejem de trigo nuevo, ya fue la cosecha de trigo, aleluya, de trigo nuevo, se muele durante 24 horas para poder hacer la harina, para poder presentar los 2 lejem. Todos los hijos de Israel deben hacer esto todos los años. Entonces es el pueblo, a través de la Kadosh Baruj Hu, que presentan ante el Padre y eleva estos 2 lejem. Estos 2 lejem representan en tiempos finales al testigo como Moshe y al testigo como Elías, que en una fiesta de Shavuot el pueblo en sí ya tendrá entre sus manos, a través de la revelación de Ruach HaKodesh, quiénes son ellos 2. Como siempre les explico, los van a distinguir porque tienen 2 shin enseñamientos.
Les van a distinguir porque el nombre que sus padres le pusieron cuando nacieron en la tierra, trasladado al hebreo, les va a dar 391. Entonces nadie podrá venir y decir, yo soy un testigo o yo soy otro testigo. ¿Se puede entender? ¿Por qué? Porque el Padre los ha sellado con dos shin, como vimos al comienzo aquí. Aleluya, como vimos al comienzo. Esa es la palabra que habíamos estudiado antes. Vamos a dibujarlo nuevamente aquí. Cuando habíamos dibujado una menorá, aleluya, como está aquí esta menorá, y piensen primero que yo les voy a pintar un poquito aquí. Este es el sellamiento, a ver si tengo otro fibrón que pueda escribir un poquito mejor. Este sería el sellamiento de uno de ellos, una shin. Este sería el sellamiento de otro de ellos, el testigo como Elías, el testigo como Moshe, otra shin. Y en el medio es el que trae las aguas, la Mem. Aquí dice Shemesh. Shemesh. Él vino en el año 4000. Aleluya, en el cuarto milenio descendió a la tierra. Es curioso que tiene que ver también como si fuera un Shavuot milenial. Si pueden ver los 7 milenios e imaginar las 7 fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, y él descendió cuando fue en un Shabbat alto, por ejemplo, milenial, como si fuera el Shavuot milenial de la semana de 7000 años que el Padre estableció en la tierra hasta que comience el milenio aquí, en el 7º milenio. ¿Se puede entender? Entonces, 3 veces subir a Jerusalén, Pesa, Shavuot, Sukkot, y la puerta que es la letra Dalet, que es esta letra, aleluya, de valor 4, representa aquel que abre la puerta de los cielos y la tierra. Les leo, por favor, Apocalipsis capítulo 4. Si pueden viajar conmigo, de acompañarme. Bendito Yahshua Mashiach, aleluya, aleluya. Y dice así: después de esto miré aquí una puerta abierta, dice Yohanan, en los Shaman. Y la primera voz que oí era como de shofar hablando conmigo, me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Ruach, he aquí un trono establecido, y en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Alrededor del trono había 24 sekenim, o sea 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 sekenim ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en su cabeza, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, la menorá, las cuales son los 7 ruajim de Yahweh que recorren toda la tierra. Aleluya. Entonces, esto que estamos leyendo aquí, que dice que había truenos, relámpagos y voces, ¿cuándo hubo truenos, relámpagos y voces? Recordemos en la Torá y vamos a venir aquí. Aleluya. Aquí en Matán Torá, en la entrega de la Torá. La entrega de la Torá. Truenos, relámpagos y voces. Es lo mismo del trono de Yahweh. Dice que salen truenos, relámpagos y voces. Dice que él ve una menorá. Aleluya. Entonces, vamos a ver aquí dos lejem, como estos, vamos a dibujar como dos deditos así. 2 lejem de trigo para Shavuot. 2 pactos, representan los 2 pactos. Representan las 2 casas unificadas para siempre en las manos del Eterno. Israel y Yahudá ya nunca más serán un reino dividido, sino serán uno en la mano del Mashiach. 2 testigos, Moshe y Elías. Nos pasamos de nuevo para este lado y aquí vamos a ver, el Moshe tiene un valor de 3.45 Emet, y Elías tiene un valor de 46. ¿Sí? Sumamos esto, es 3.91. El 3.91 es el valor numérico de Yud, Hei, Bab, Shin, Ain, el valor de su Mesías, de mi Mashiach, Yahshua. Luego, si reducimos 3.45, vamos a poner aquí,
345, si reducimos este número nos lleva a 12, que es Moshe. Fue a través de Moshe, aleluya, que el Eterno entregó la Torá para que fuera entregada a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Vamos a poner Elías, 46, 4 más 6, 10. Y Elías es el que viene al final de los días a restaurar todas las cosas. A la verdad, Elías viene primero, dice Yahshua Mashiach. Aleluya. Vamos a Malaquías 4:4, dice: acordado de la Torá de Moshe, mi siervo, el cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. No dijo para Judá, hizo para todo Israel. He aquí yo os envío, dice inmediatamente, al profeta Elías, antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible. Aquí es llamado el día grande y terrible, es la gran tribulación, los 42 meses finales. Aleluya. Y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Y qué habla esto? De los hijos hacia los padres, aleluya, es Abraham, Isaac y Jacob. De los padres hacia los hijos, recordar las raíces hebraicas del pueblo de Israel. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Dónde? ¿Por qué la heriría con maldición Yahweh? Aleluya. En la gran tribulación lo que está diciendo, acepten mi voz, sepan escuchar en restauración mi ordenanza que yo mandaré por medio del testigo como Elías. Y la palabra testigo es et, es la letra Ain, Dalet, que también es at. Yad es el tiempo del trono de la Kadosh Baruj Hu. La columna central de la menorá representa directamente el trono del Padre. Toda la menorá representa todo el sistema del trono de la Kadosh Baruj Hu. Como lo tiene establecido en los cielos, lo tendrá establecido en la tierra. Por eso Apocalipsis capítulo 4 dice Yohanan, vi el cielo abierto. Aleluya. Aleluya. Él ve una puerta, él ve el cielo directamente abierto. El Padre le permite ver esto a Yohanan. Les leo, por favor, Yohanan 20:24. Resulta que cuando Yahshua se les presentó a ellos en Ali, había un discípulo que no estuvo presente, y ese discípulo fue Tomás. 8 días después, Tomás no creía en la resurrección de Yahshua. Y se les presenta a Yahshua, esta vez ya está Tomás en el grupo. 24 dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado el Didimo, no estaba con ellos cuando Yahshua vino. Esto es 8 días antes de la resurrección. Le dijeron pues los otros discípulos, ¿al Adón hemos visto? Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus talmidim dentro, y con ellos Tomás. Llegó Yahshua, estando las puertas cerradas, se puso en medio, aleluya, y les dijo, Shalom Aleichem. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Adón mío, Elohim mío, lo que se le debe decir cuando reconoces al Mashiach. Yahshua le dijo, porque has visto, Tomás, ¿creíste? Azrei, dichosos los que no vieron ni creyeron. Aleluya. Dichosos los que no vieron ni creyeron. ¿Tú crees, Wahabá, amor Yahshua Mashiach? ¿Tú crees en su sacrificio, muerte y resurrección y que
Él pagó el precio por ti y por mí. Tú crees por Él sin ver. Tú crees en Él sin ver. No te hace falta un corazón o no tienes un corazón duro como el de Tomás, que necesita palpar, ¿verdad? Sino que Él cree, ellos, todos nosotros y todos los discípulos creyeron. Tomás no, él dice, yo hasta que no le palpe, no toque, no meta mi dedo tanto en sus manos como en su costado. Yahshua le estaba escuchando. Y Yahshua 8 días después se le apareció a ellos. 8 días después, es la tercera vez que se les aparecerá a ellos en Yohanan capítulo 21, cuando ellos estén en una barca, 7 de ellos, y Yahshua le haga que lancen la red a la derecha de la barca. Vendrán y tendrán 153 peces. 153 es el valor numérico de la palabra Benei a Elohim. Bet Nun Yud Benei a Elohim. Hey Aleph Lamed Hey Yud Mem. Benei a Elohim. Yahshua les hacía ver, esta es la última vez que verían al Moré, al Maestro, antes de que ascendiera a los cielos. 10 días después descendería el Ruach HaKodesh en una fiesta de Shavuot. Entonces vamos a repasar. Emet, les pido me sigan un poquito. Lo que vimos en la primera parte. Shavuot, fiesta de las semanas. Aleluya. Ven. Aleluya. Shavuot, fiesta de las semanas. Fuego, un fuego que se enciende como el centro de la menorá. Moshe es llamado, él ve fuego en una zarza que no se consume. Shemot Pérez 3:1. La entrega de la Torá, también Shavuot entregó la Torá. Shemot 24:12. Shavuot, cumplimiento de la promesa de Yahshua Mashiach de enviar a Ruach HaKodesh. Aleluya, Hechos capítulo 2. Aleluya. Yahshua HaMashiach, como les dije, también nació en un milenio. Y si contamos los milenios, los 7 milenios, él nació en el año 4000, en el cuarto milenio, como un reflejo de la cuarta fiesta, del fuego de aquel que descendería de las aguas de arriba y traería fuego a la tierra. Yahshua HaMashiach, que venía como Lamén, aquel que era el reflejo del Ben Hadam, del Adán primero, a imagen y semejanza. Cuando él creó los cielos y la tierra, creó a Adán Rishon, el primer hombre, y lo introdujo dentro de Gan Eden, el jardín de las delicias. Por la transgresión del primer pecado, aleluya, fue que todo el plan desde un comienzo ya cambiaría y Yahshua debería venir en redención. Aleluya. Entonces ahora vamos a prestar atención un poquito. Y vamos a prestar atención un poquito al Moshe. Moshe subió la primera vez a recibir las tablas que Yahweh había tallado, piedras, 2 tablas de piedra, aleluya, con su dedo en fuego, escribiendo las 10 palabras, entregándole a Moshe. Un contrato de Ketubá, 2 tablas escritas por ambos lados, aleluya, para una boda. Pero el pueblo hizo becerro. Descendió Moshe después de estar 40 días y 40 noches en Joreb. Dejó caer las tablas, el contrato se rompió, mas no la promesa de Yahweh. Moshe subió con su corazón y pidió Rahamim, compasión a Yahweh, a Joreb. 40 días y 40 noches más. Descendió del monte, Yahweh le llamó nuevamente, lábrate 2 piedras y sube arriba y escribiré las primeras 10 palabras que te escribí a ti en las primeras tablas, también las volveré a escribir en estas tablas que tú me traerás tallada, pero esta vez la tallarás tú. La primera vez simboliza como el jardín, Gan Eden, lugar de las delicias. Cuando Yahweh extendió de su trono, del Eden, de la eternidad Eden, hasta Gan Eden, aleluya, un tiempo intermedio, aleluya, a donde nos encontramos ahora, que es el tiempo Moed. El trono de la Kadosh Baruj Hu
se encuentra sin tiempo y es llamado el tiempo Ad, que también es el testigo, tiempo de la eternidad donde no existe el tiempo. Luego, Gan Eden, el jardín de las delicias, es contabilizado como el tiempo de las estrellas fuera de la raquía, aleluya, donde el tiempo se cuenta 1000 años de la tierra, un día para el Akadosh Baruj Hu. Luego, aquí en la tierra, el tiempo es aún más rápido, digamos. Emet, aleluya. A medida que te acercas al trono, deja en más lentitud el tiempo hasta que ya en el trono no hay tiempo. Es el reflejo del Mishkan, patio, aleluya, lugar Kadosh a Kadoshim, donde estaba el arca, no había tiempo después del Parojet. ¿Se entendió? Benea Elohim, hijos de Elohim. Sería Yohanan capítulo 21, la última vez que se presentaría Yahshua y ascendería a los cielos. Todo el pueblo, todo el mundo, nadie podía negar que él era el Mashiach. Todos, aún los soldados, sabían que este hombre era diferente, que habían pasado cosas muy extraordinarias. Antes de que lo llevaran a la cruz, mientras lo están llevando a la cruz, crucificado aún entregando su ruaj, y aún después de muerto y resucitado, seguían pasando cosas en Jerusalén. 500 de los sepulcros salían como gavillas y todo el pueblo les vio. Nadie podía negar esto. Quisieron tapar la resurrección de Yahshua y decir que los soldados, que los discípulos habían robado el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿cómo hacían con 500 personas resucitadas por las calles de Jerusalén? Nadie puede negar que Yahshua es el profeta de profetas, que no hay nadie como él. Primera subida de Moshe, primera transgresión del pueblo. No pudieron realizarse las bodas. Representa el pecado de Adán y Java en Gan Eden, en el jardín de las delicias. Aleluya. Segunda vez que sube Moshe a pedir perdón por todo el pueblo y aún por Aarón. Dice que Yahweh, dice, yo pedí perdón aún por Aarón y aún en esto me escuchó Yahweh. Tuvo compasión, Rahamín Yahweh, por Aarón también. Descendió, Yahweh le perdonó. Esa fue la segunda vez que subió Moshe, 40 días más. Representa la venida a la tierra en el año 4000 del Mashiach, que debía descender a la tierra y redimir al pueblo, perdonarlo a través de su sangre entregadas en la Taf. Es el mismo reflejo de lo que le pasó a Moshe. Yahweh le llama a Moshe una tercera vez y le dice: sube acá, Moshe. El primero de un sexto mes subió Moshe con sus tablas que él había tallado, y Yahweh escribiría las 10 palabras para entregarlas de nuevamente al pueblo y decir: mi contrato de que tu base mantiene firme, si ustedes serán firmes en sus mitzvot, en su Torah para conmigo. No se pudo realizar la boda, Yahweh la cambió de tiempo. Eso representa, aleluya, cuando se establezca el Shabbat milenial y vengan las bodas en una fiesta de Sukkot. Eso refleja la fiesta de Sukkot, el Shabbat milenial y las bodas del Cordero. Es igual que las 3 veces que subió Moshe, la primera, las primeras tablas, la primera institución de su mitzvot para con Adán, Rishon y Java, y fueron rotas las tablas en Gan Eden también. Entonces debió subir a pedir perdón, debió descender Yahshua HaMashiach de los cielos, aleluya, y expiar nuestros pecados. Tercera vez, aleluya, subió Moshe, y será el reflejo de cuando Yahshua HaMashiach establezca su Shabbat milenial, aleluya, y tome a su Calá y sean las bodas. Les vuelvo a recordar, una cosa es el rescate de Yahweh, muy probablemente sea en un Shavuot, y no estamos lejos de este evento, de esta fiesta de Shavuot. Y otro evento es la segunda venida de Yahshua HaMashiach al final de los días y las bodas. ¿Sí? Emet. Hasta aquí con esta segunda parte del estudio de hoy. Espero que haya ardido su corazón como el mío, tremendo, ¿verdad? Que Yahweh les bendiga y les guarde, que podamos entender cuál es la razón de Pesach,
¿Cuál es la razón de Hamatzot? ¿Y por qué nos enseña Él a contar el tiempo cada año y nos enseña a contar también la cuenta del Omer? Porque cada día de la cuenta del Omer debemos nosotros cumplir mitzvot, más mitzvot, aleluya, para llegar a ese Shavuot en fuego de Ruach HaKodesh en nosotros. ¿Es posible? Sí, Él ya derramó de su Ruach HaKodesh. Y si tú le pides a Él, Padre, lléname de tu Ruach HaKodesh, Él te llenará de su Ruach HaKodesh, te abrazará y te cobijará, aleluya, porque Él ama a todo aquel que quiere acercarse a su Torah. Casa de Israel, casa de Judá, naciones, Yahweh les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.